las especies de la compensación a los fines del estudio podrá ser facultativa o podrá ser judicial. En el caso de la facultativa, se da cuando las partes acuerdan compensarla aunque falte alguno de los requisitos de la ley, como por ejemplo obligaciones naturales, obligaciones nulas de nulidad relativa, etcétera, etcétera. En el segundo supuesto, en el de la especie de compensación judicial, es en caso de admisión de demanda y reconvención, es aquel supuesto en donde nosotros o a una determinada persona acciona o demanda un cumplimiento, el cumplimiento de una determinada prestación, y ante su exigencia y ante su pretensión se encuentra con una contestación en donde le contestan y además reconviene, es decir, le demandan el cumplimiento de otra prestación a él. Entonces el supuesto de la compensación judicial. También tenemos la compensación voluntaria. En ella, obviamente, en virtud del artículo 1197, por acuerdo de voluntades o contrato, aunque se trate de prestaciones de diferente naturaleza. Y finalmente la automática o ministerio de la ley, en donde por acto nulo, con obligaciones de restituir la cosa fructífera y capital que genere intereses, o frutos de la cosa vendida por el precio de venta, o gastos hechos por el poseedor de buena fe para mantener la cosa. Previo al estudio de la transacción, vamos a decir que la compensación como modo extintivo de las obligaciones tiene un carácter ante nada práctico de evitar el doble pago, de evitar la doble operación mercantil, y ello significa la comodidad que va a estar en cabeza de las dos partes que revisten justamente, como lo mencionábamos en la compensación, la calidad de acreedor y deudor recíproco entre las dos personas. Previo a pasar al último bloque, en donde vamos a ver el estudio de la transacción y también vamos a ver lo que es la prescripción como modo extintivo que apunta más que nada a la acción, vamos a observar los tres videos que apuntan en cada uno de los casos a los modos extintivos que nosotros estamos viendo. En uno vemos lo que es la concreción de la satisfacción directamente del interés de una de las partes. En otro vemos lo que son las concesiones recíprocas, que es base de lo que vamos a empezar a ver en el último bloque, que es la transacción. Y finalmente vemos lo que es la satisfacción llevada a cabo por una de las partes. Vamos entonces a los videos. Rescato algo que ustedes mismos dijeron. Hay que aprender a dejar a un lado el individualismo para funcionar como pareja. Y aunque lleve tiempo escaparse de la trampa del egoísmo, no es gratificante dar. En todos los órdenes de la vida, dar los va a llenar de satisfacción. Entregarse sin condiciones, rechazar el placer personal y brindarme al otro sin guardarme nada. Las personas nacimos para compartir. Compartir experiencias, compartir alegrías, compartir. De eso se trata vivir. Funciona para los futbolistas que trabajan de otra cosa. Gatorade. Do you ever feel like you're backpedaling even though you're following the rules? You work long hours, tolerate your boss, you get an annual raise, and you try to save money and budget wherever you can. Clearly, you're working the known system for financial success, but something is very wrong. The rules are not working. The system is broken down. You're barely making ends meet, let alone getting ahead. And retirement? Forget it. You're living day by day. You want to build financial security and wealth, but it's just not happening. So where exactly has playing by the rules gotten you? If you can change your outlook, change some of your values, and change your rules, you'll find there's a whole other set of rules out there that are more conducive for people who want to be rich. Financial expert, educator, successful investor, and best-selling author Robert Kiyosaki is about to give you the information you need to implement a realistic, achievable plan of building and growing wealth.
Kiyosaki is the New York Times best-selling author of, among other books, Rich Dad, Poor Dad. To date, the series has sold 20 million plus copies worldwide. Today, Kiyosaki shares his revolutionary wisdom with you, just as his rich dad shared it with him. It's information that can take you from working for money to your money working for you. Information that can set you free. The story of Rich Dad, Poor Dad is really a story of two different fathers with two different sets of values and completely different sets of advice. So I don't mean to insult anybody or, to damage your values, but really that was the difference. For example, my poor dad always said, go to school, get good grades, get a high-paying job, work hard, live below your means, save money, get out of debt, have a good retirement plan. And that was my poor dad's values. My rich dad said, you probably won't get rich doing that way because very few people get rich following that plan. But you thought saving money made you money. If you take a look at this 40-year run on the dollar is designed economically to lose money every single year. So why would you save something that loses money every year? And what this means for somebody on retirement plans is that after you retire, the value of your dollar goes down and your cost of living keeps going up. To my rich dad, that was bad advice and made no sense. Again, it was different values. This goes against everything you've heard. A very important diagram my rich dad showed me when I was a little boy was a diagram known as a cash flow quadrant. And the quadrant is made up of the 4 different people who make up the world of business. So my rich dad said, in the world of business, there's E's. And E's stand for employees. An employee, he says, you can always tell who they are by their core values. And what the employee, whether the president or the janitor of the company, will always say the same words. The words are, I'm looking for a safe, secure job with benefits. That's what makes them an employee, because their core values are security. The other one of the 4 is the S, or the small business owner or the self-employed. And again, their core values will cause them to use the same words, which are, if you want it done right, do it by yourself. S means they're also solo. They're generally one-person act, or they operate by themselves. On the right side of the quadrant are the B's. And what Rich Dad said the B stood for was big business, or like Bill Gates. Forbes defines employees or more. And their words are different. They say, I'm looking for a good system, a good network, and the smartest people I know to help run my business. So they're unlike the S. They don't want to run the company by themselves. They want smart people to run their companies for them. And then the 4th of the quadrant is the I, and I stands for investor. These are people who have money work hard for them. These people are people who have people work hard for them. And these are the people that work hard for the rich here. So early on in my life, it was my poor dad who always said to me, Robert, go to school and get a high-paying job. And so my poor dad's core value was to be an employee. He wanted job security, promotions, a steady paycheck, and all this. And so it was my rich dad who said to me, he says, Robert, if you really want to be rich, learn to build businesses. It made more sense to him to work hard to build a business, something you owned and something you could pass on for generation to generation to your kids. Whereas my poor dad said work hard, but my rich dad said, why would you work hard for something you'll never own and you can get fired from right away? Again, that was the difference in values. So my rich dad suggested I learn how to be a business owner and learn how to be an investor. And that's one of the big differences. On this side of the quadrant, these people here work for security. They work for money also. On this side over here, their key value that they want is they want freedom. They don't want to have to work at a job anymore. They don't want to have to work for the rest of their lives. So the beauty of building a business and learning how to invest is very simply that this is passive income. You work hard for a few years, but possibly for the rest of your life, income keeps flowing to you.
fine premium light. Some drink it because they're responsible. What? Others just love the taste. Vemos finalmente uno de los modos extintivos más usados, que tiene un uso práctico enorme, y es la transacción. En la transacción tiene una importancia básica por cuanto le otorga certidumbre de derechos dudosos o litigiosos. La transacción, decimos, como acto jurídico, es el acto jurídico bilateral, es el contrato, en virtud del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen, en este caso, y en la definición estamos viendo cada uno de los elementos que vamos a ver luego en la pantalla, haciéndose entonces concesiones recíprocas, las partes extinguen derechos litigiosos o dudosos. Le ponen fin a estos derechos que existen dudas, tanto extrajudiciales o judiciales. Los elementos de la transacción que un poco se deducen del concepto está dado en primer lugar por el acuerdo de partes. Es un contrato y el acuerdo de partes tiene una finalidad extintiva para ponerle fin a los derechos litigiosos o dudosos. En segundo lugar, decimos que debe recaer sobre obligaciones litigiosas o dudosas. Las obligaciones litigiosas o dudosas va a apuntar a darle, o son aquellas, mejor dicho, que tienen una incertidumbre objetiva por cuanto está en un juicio, o que tienen una incertidumbre subjetiva en la cual las partes simplemente tienen pretensiones distintas que no la han plasmado ante un determinado juzgado, no las han volcado en una demanda judicial, pero existen diferencias a los fines de determinar a quién le compete y en qué cuantía un derecho u otro derecho. En tercer lugar, y es básico este elemento, se tienen que dar las concesiones recíprocas. No vamos a tener transacción en todos aquellos supuestos en los cuales no haya concesiones de ambas partes. Si solamente una de las partes realiza las concesiones, hay un reconocimiento total o una parte cede en su totalidad con respecto a la pretensión, no vamos a estar dentro de la figura de la transacción, entraremos en otro supuesto de extinción de las obligaciones, pero no vamos a estar en estos supuestos. Decimos entonces que deben ser estas concesiones recíprocas, en donde cada uno parcialmente debe ceder, por así decir, en parte, a los fines de la concreción o de la extinción de estas obligaciones. Con respecto a la transacción, entramos en lo que es la capacidad. Con respecto a la capacidad como un contrato, que es la transacción, reviste las calidades o las características de los contratos, decimos que la capacidad exigida es la capacidad para contratar, pero con ello tenemos que hacer un agregado muy importante, y es lo que nos menciona el artículo 839 del Código Civil, que cuando vamos a realizar una transacción por otra persona, o sea, cuando vamos en calidad de representante de otra persona, nos hace falta un poder especial para transar. A los escribanos les pedimos una especial mención en cuanto a esta facultad de transar en los poderes generales, por cuanto un poder general sin la facultad específica de transar no permitirá a una persona realizar la transacción en nombre y por cuenta y en representación de otra persona. Entonces la capacidad es la capacidad para contratar, pero si es en nombre o en representación de otra persona, debe ser un poder especial, debe estar expresamente establecida esta facultad en el poder otorgado. En segundo lugar, entramos en lo que es el objeto de la transacción, como lo vemos allí en la pantalla, como un contrato que es. Respecto al objeto tenemos que decir de que tiene que ser lícito, que tiene que ser posible, determinado o determinable, de que tienen que ser cosas dentro del comercio y hechos no contrarios a la moral y las buenas costumbres. Solo derechos patrimoniales y cuestiones de orden o interés público, como por ejemplo las acciones penales. No pueden ser objeto de la transacción, en primer lugar, las acciones penales, en segundo lugar, los derechos relativos a la patria potestad, en tercer lugar, los derechos relativos a la validez o invalidez del matrimonio. La forma de la transacción es el gran punto en materia de transacción, uno de los puntos salientes. Nosotros decíamos que la transacción puede operar tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial. De hecho, cuando hablamos de los caracteres, del concepto y los elementos y decíamos que por la transacción se extinguen obligaciones dudosas o litigiosas,
Cuando nos hablamos de obligaciones litigiosas, litigio se refiere a aquellas que estén en juicio, es decir, aquellas en las cuales se haya entablado ya una demanda judicial. Las dudosas son las extrajudiciales, en las cuales no hay demanda judicial, y los efectos, o mejor dicho, la caracterización de la forma de cada una de estas transacciones en uno y otro caso difiere sustancialmente y tenemos allí la gran diferencia. En primer lugar, decimos que el principio general es que no está sujeta a ninguna formalidad. La transacción se puede hacer de cualquier manera. A los fines de la prueba, por supuesto que vamos a tener que seguir las reglas relativas a los contratos para probarla. Entonces vamos a llevar todos los recaudos necesarios para poder probar esta transacción, que en algunos casos puede ser de un importante reembolso por parte de cualquiera de las dos partes. Entonces es necesario tomar todos los recaudos con relación a la prueba, pero no en cuanto a la forma para la validez de la misma. El principio es la libertad de forma. La excepción, vemos una de las excepciones en la pantalla, que debe hacerse en instrumento público cuando se trate de inmuebles litigiosos, laborales o privados. Nosotros vamos a decir de esta manera: cuando la transacción recae sobre inmuebles, debe hacerse por escritura pública, conforme lo establece el artículo 1184 en el inciso octavo. Y cuando la transacción recaiga sobre bienes u objetos litigiosos, es decir, que ya sean motivo de discusión a través de una pretensión plasmada en una demanda judicial, deben hacerse o presentarse estas transacciones ante el juez competente. Como dice el artículo 838, la transacción hasta tanto no se presente ante el juez competente en la causa, estamos hablando de las litigiosas, o sea, en las que hay ya una demanda judicial que reclama esta pretensión. Si la transacción no se presenta ante juez competente, las partes, nos dice el Código Civil, podrán arrepentirse de lo que hubieran transado. Es decir, la forma en estos supuestos va a estar dado por la presentación. No hace falta, nos dice el artículo 838, de que sean homologados. La simple presentación, el cargo del empleado judicial, por supuesto del juez competente, del juzgado que sea competente en esa materia de litigio, como es el supuesto de que estamos hablando, es requisito a los fines de la forma. La naturaleza jurídica, simplemente la repetimos, nosotros marcamos de que la transacción es un contrato, reviste todas las cuestiones y las formas características de los contratos. Ahora bien, entramos en las clases de transacciones, y cuando hablamos de clase de transacciones vemos en primer lugar que la transacción puede ser judicial o extrajudicial. Es lo que hablamos en un primer momento, desde el momento del daño que surge o del cual surgen obligaciones, ya sea pasando por todo aquel ámbito previo a la demanda, cartas, documentos, simples reclamos verbales, desde la demanda en adelante, o sea, desde el momento del daño, antes de la demanda o no, hasta la finalización de un pleito que se puede llevar a cabo con una demanda de por medio, se puede transar en cualquier momento. Cuando es ya la transacción judicial, quiere decir de que está basada o está realizada sobre derechos litigiosos por supuesto, en un acto procesal, con la formalidad que nosotros acabamos de ver para que la misma tenga fuerza extintiva. Es la forma requerida. La misma también puede ser simple o compleja. Esta distinción es muy importante por cuanto en la compleja se afectan derechos diferentes a los inicialmente comprometidos y se compensan o se transan, se traen bienes distintos a los disputados. Con respecto a esto, tenemos que hacer la aclaración. Cuando en la transacción simplemente se arreglan con los bienes que eran motivo de la transacción va a ser simple. Cuando con motivo de ese arreglo traemos bienes nuevos, la discusión es sobre una máquina y nosotros traemos otro bien y decimos, bueno, una de las partes se queda con la máquina y transmitimos este otro bien que lo incorporamos, que no había sido materia de discusión, pero para transar, para que una de las partes ceda, está transfiriendo este bien que no era motivo de la discusión, es el supuesto de las transacciones complejas. Efectos de la transacción. Bueno, los efectos de la transacción son muy importantes. En primer lugar, tiene fuerza obligatoria. En virtud del artículo 1197, decimos que son aplicables las normas sobre los contratos,
respecto sobre la obligatoriedad e incumplimiento tiene fuerza obligatoria, es como la ley para las partes. En segundo lugar, el segundo efecto es extintivo. Nosotros decimos que la transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubieran renunciado, como establece el artículo 850, y la transacción entre acreedor y deudor extingue la obligación del fiador. Ante su reclamo, se puede excepcionar con defensa perentoria de transacción. En tercer efecto, decimos que es declarativo y simplemente declara o manifiesta lo que las partes hubieran establecido cuando recae sobre los mismos derechos controvertidos. Es importante aclarar que el efecto declarativo lo es sobre los mismos bienes que han sido objeto de discusión, objeto de duda y objeto de la transacción. Cuando la transacción recae sobre otros bienes que no han sido los bienes objeto de discusión, se va a dar este efecto traslativo de derechos, y esto, como lo vemos allí en la pantalla, se da en los supuestos en que recae la transacción sobre derechos diferentes a los controvertidos. Por último, damos y mencionamos el efecto de cosa juzgada, es decir, que la transacción judicial, en esto estamos hablando de transacción judicial, tiene los efectos de la cosa juzgada, es decir, que no se podrá volver a discutir sobre estas cuestiones, al menos en materia de litigio, en materia de tribunales, por cuanto ya recae sobre ellos lo que son los efectos de la cosa juzgada. Finalmente, vemos la prescripción. La prescripción es un instituto que tiene dos grandes manifestaciones, la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria. Por uno se adquieren derechos, por el otro se extinguen derechos. En la prescripción liberatoria es en la que se extinguen derechos y es la que nosotros vamos a mencionar como modo extintivo de las obligaciones. Ante nada, decimos que la prescripción consta de dos elementos en la prescripción liberatoria, propiamente dicho hablando, que son la inacción del acreedor más el transcurso del tiempo. En estas o ante estas dos situaciones o elementos de la prescripción, opera lo que es la prescripción con su efecto de extinción, pero no de la obligación, sino lo que se extingue es la acción. La prescripción liberatoria va a extinguir la acción para que pueda ser reclamada judicialmente o exigida una determinada prestación, una determinada obligación, pero la obligación va a seguir siendo válida, va a seguir siendo una obligación natural. Esta clasificación que nosotros veíamos cuando veíamos la clasificación de las obligaciones civiles y obligaciones naturales. En la prescripción liberatoria tenemos que tener en cuenta dos grandes institutos que son la suspensión y la interrupción. La interrupción importa cortar con el curso de la prescripción para que tenga que empezar de nuevo. La suspensión es dejar un tiempo suspendido por cuanto hay alguna imposibilidad que no le permite al acreedor exigir el cumplimiento. Lo importante de la prescripción entonces es que la misma no importa una extinción de la obligación, sino solamente de la acción. La obligación sigue siendo válida, pero ya sin acción. Nos vamos a los puntos finales, a los conceptos claves. En este módulo, se analizó la extinción de las obligaciones, se vieron las ideas claves, son como modelos extintivos más comunes, pero no los únicos, y vemos allí el estudio del pago, de la novación, compensación, transacción, confusión, renuncia de los derechos del acreedor, remisión de deuda, imposibilidad de pago y finalmente la prescripción, como lo veíamos como modo extintivo de la acción, pero no de la obligación. Se extingue la acción como herramienta para exigir el cumplimiento solamente. Con esto damos por finalizado el estudio de este bloque cuarto, el estudio de la materia de Derecho Privado 2, obligaciones. Espero que los conceptos les hayan sido de utilidad. Muchísimas gracias.